Buenas tardes, soy Jorge Ufano de clasedebolsa.com y hoy os voy a hablar de los gráficos de velas. Concretamente vamos a ver cómo se construyen y cómo hay que interpretar los gráficos de velas. El analista técnico o el análisis técnico oriental va a utilizar las velas en lugar de las líneas o las barras para ilustrar e interpretar los gráficos. Sobre todo, el análisis técnico oriental es un análisis utilizado por los japoneses desde hace varias décadas y que desde hace algunos años el análisis técnico occidental ha traído a nuestra propia cultura y hemos preferido muchos analistas técnicos el utilizar las velas que las barras, como pues solíamos utilizar antiguamente, o que incluso las líneas. Los gráficos de velas, como digo, van a recoger más información que los gráficos de barras y que los gráficos de líneas. Entonces vamos a ver un gráfico Vamos a pasar a ver un gráfico de velas en comparación con un gráfico de líneas. Podemos ver cómo un gráfico de líneas se construye. Por ejemplo, tenemos aquí el gráfico de Telecinco en velas diarias o en líneas que van pasando diarias. Ahora explicaremos cómo se trazan. Desde el 7 de mayo hasta el día de hoy, 21 de septiembre del 2009. Entonces, para hacer un gráfico de línea, lo único que se hace es se fija, se pone un puntito, se va mirando cada día a qué precio ha cerrado, en este caso Telecinco, por ejemplo, el día 8 de mayo que cerró a 7,07, el día 11 de mayo a 7,30, el día 12 de mayo que cerró a 7, lo tenemos aquí a 7,48, lo podemos ver ahí en la C. Y lo que se hace es se va uniendo una línea, como cuando éramos pequeños y en el colegio nos ponían unas cuantas líneas y simplemente había que unirlo, pues igual. Entonces tenemos lo que es un gráfico que nos está diciendo más o menos cómo ha evolucionado el precio, cómo se ha movido en los diferentes días durante, en este caso, los últimos 4 meses. Pero no nos aporta nada más. Sin embargo, un gráfico de velas, además de decirnos que, como veis, queda muy parecido. Además de el contorno que tiene es igual, es el mismo que de línea, pero realmente nos está expresando prácticamente lo mismo, pero nos da más información diaria. Nos da más información diaria en el sentido de que además de estarnos diciendo cuál ha sido el cierre de un determinado día, nos está diciendo cuál ha sido la apertura, cuál ha sido el máximo, cuál ha sido el mínimo del día y también si la jornada ha ido de menos a más o ha ido de más a menos. Esto es muy importante en algunas ocasiones analizarlo para luego tomar decisiones a la hora de realizar nuestras propias estrategias para operar en bolsa. Entonces, antes de pasar, vamos a continuar con la última página de teoría que nos dice: ¿qué van a significar las velas? Pues las velas blancas significa que en el intervalo de tiempo recogido el cierre ha estado por encima de la apertura. En nuestro caso, como estamos recogiendo que cada vela es un día, una vela blanca, las velas blancas que estáis viendo significan que ese día, en este caso el día 9 de septiembre, por ejemplo, como podéis ver, la A, aquí la A mayúscula es la apertura, que fue en 8,15, el cierre fue en 8,80. Es decir, la jornada ha sido de menos a más. Hemos abierto en 8,15 y hemos cerrado en 8,80. Son días, por decir así, por eso es vela blanca, son días positivos para aquellos que estén posicionados alcistas en bolsa, por ejemplo, mediante la compra de acciones, como son la gran mayoría de los inversores. Por eso se ilustra con una vela blanca. Las velas negras, sin embargo, ahora lo vamos a ver, significan que todo lo contrario, pues que la jornada ha ido de más a menos. Hemos cerrado por debajo del precio al que hemos abierto. Por ejemplo, en este caso de aquí, la vela abrió aquí, abrimos bueno, esto es el cuerpo de la vela, como podéis ver, y luego están estos rabitos que ahora explicaremos. El cuerpo de la vela es la distancia que ha habido entre el cierre y la apertura. Por lo tanto, aquí al ser negra, sabemos que hemos cerrado por debajo de lo que hemos abierto, y en este caso, hemos abierto en 8,20, hemos cerrado en 7,91, por lo tanto se dibuja así. Es lo que acabamos de comentar, ¿no? Las velas negras significan que en el intervalo de tiempo recogido, en nuestro caso son velas diarias, por lo tanto en un día, el cierre ha sido inferior a la apertura. Y luego tenemos las líneas superiores de las velas que nos van a ilustrar el máximo, en este caso el máximo del día, pues estamos con velas diarias, y las inferiores el mínimo, que en el caso que estamos representando es el mínimo diario. Entonces, en este caso de aquí, por ejemplo, pues podemos tener como este día vela blanca, por lo tanto, el cuerpo es la distancia entre apertura y cierre. Como la vela es blanca, la apertura está por debajo del cierre. Y hemos ido de menos a más. Por lo tanto, tenemos que la apertura ha estado en 7,77, el cierre ha estado en 7,70, perdón, la apertura ha estado en 7,62, justamente en este nivel, el cierre ha estado en 7,70, hemos subido un 1% este día, y vamos a centrarlas un poco. Y luego tenemos los rabitos que nos dan por arriba el máximo del día, hemos llegado hasta aquí, concretamente hasta 7,79, y el mínimo del día que hemos llegado hasta aquí, concretamente hasta 7,42. El día anterior es una vela muy parecida, pero en este caso negra, por lo tanto lo que ocurrió fue que cerramos por debajo de lo que abrimos. En este caso
Cerramos en 7,57 y abrimos en 7,65. El máximo estuvo en este nivel y el mínimo estuvo en este otro nivel. El máximo concretamente en 7,73, el mínimo en el nivel de 7. Perdón, el máximo en 7,93, el mínimo en 7,75. Lo podemos ver aquí, el Visual Chart nos lo ofrece. Podemos ver la M de máximo del día según pasamos por las velas, la M pequeña de mínimo, el cierre, la C, la A, la apertura y el V, el volumen diario. Entonces, como resumen, simplemente quería yo mostraros un gráfico, por ejemplo, para que tengáis aquí un poquito escrito, pues por ejemplo, las velas del día 11 de septiembre, 14 de septiembre, 15 y 16, con sus respectivos máximos, aquí apertura, cierre máximo, máximo, mínimo, apertura y cierre. Bueno, podéis echarle un vistazo. Y por último, sobre el tema de velas, podemos decir que las velas pueden estar en gráfico diario, pero también pueden estar en otro tipo de intervalo de tiempo. Por ejemplo, los gráficos de las velas de 5 minutos. Pues sería lo que ha pasado, esto estamos viendo aquí, lo que ha pasado en los últimos 5 minutos. Entonces, en este caso, una vela en gráfico de 5 minutos nos está diciendo lo mismo. Si es blanca es porque en los últimos 5 minutos, por ejemplo, en el intervalo aquí de las 11:45 y las 11:50 del 10 de septiembre, el cierre ha estado por encima de la apertura, pero solo en esos 5 minutos, en esa franja horaria de 5 minutos. Esto ha sido el máximo de esos 5 minutos y este el mínimo. Igual que podemos poner gráficos de 5 minutos, podemos poner gráficos semanales. Entonces, en este caso, cada vela sería una semana. En este caso de aquí, la semana que comenzó el 25 de septiembre, vamos a poner, esto todavía no ha concluido, vamos a ver, la semana del 18 de septiembre, que comenzó el 18 de septiembre, ese día que fue lunes, pues la apertura estuvo de esa semana en 9,34, el cierre de esa semana, el valor en esa semana subió bastante, el cierre se fue a 9, perdón, la apertura en 8,46 en este nivel, el cierre estuvo en 9,45, una subida bastante grande, más de un 10%, incluso se tocaron máximos superiores. El máximo de Telecinco en esa semana fue de 9,86 en este nivel y el mínimo pues, fue de 8,41, justo en la parte de abajo del ranito. Bueno, pues esto es lo que son las velas. Espero que os haya parecido interesante y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.